En cada ocasión, en los cursos y los talleres, a lo que les invito es a conocer una verdad por ustedes mismos. Y sin importar las circunstancias de la vida que han vivido o de las experiencias que han atravesado o de las diferentes decisiones que han tomado en su camino, que ustedes puedan ir verificando en ustedes mismos que en su interior hay luz. Y esto es importante que de cuando en cuando lo recordemos o que sea dicho para que ustedes puedan recordar, porque a veces nos dejamos nublar por la apariencia de lo que estamos viviendo y se nos olvida que en nuestro interior, no obstante lo que se ve afuera, hay luz. Incluso en la oscuridad más profunda hay luz. Un ejemplo de ello, entonces, ¿cuánto de miedo tenemos a la luz que también hay en nuestras sombras? ¿Y cuánto potencial para nuestro crecimiento, para nuestro desarrollo, verdaderamente está ahí? Y al revés, ¿cuánto nos nublamos en nuestras luces? De luces y de sombras. Y cualquiera de las dos en el extremo es la que nos hace perdernos y nos hace ser irrespetuosos. Si estamos en el extremo de la sombra, somos irrespetuosos. Si estamos en el extremo de la luz, somos irrespetuosos. Y en cualquiera de esos dos extremos, por irrespetuosos, nos volvemos torpes. Y entonces vamos a tener que vivir las experiencias que nos ayuden a volver a un equilibrio. Pero a nivel profundo, todos estamos movidos, todos estamos llevados hacia un mismo destino. ¿Cuál es ese mismo destino? Regresar a esa fuente creadora de vida infinita, inmensa, omnisciente, de la cual todos venimos. Unos antes, otros después, pero todos a ese mismo destino. Y entonces recordar o reconocer de que todo es necesario, de que todo lo que nosotros hemos vivido ha sido un paso previo, que solo hay experiencia. Y que incluso las experiencias que nosotros podamos juzgar como las experiencias más malas de vivir como seres humanos, a nivel profundo, son las experiencias necesarias para uno mismo, pero además para que los otros tengan la oportunidad de vivir la polaridad. Porque todos estamos viviendo la polaridad. Hasta cuando las reconocemos y las podemos comenzar a integrar en nosotros. Entonces, nunca nos hemos demorado demasiado en aprender lo que necesitamos. Porque te has dado cuenta que a veces, cuando reconocemos algún avance, algún aprendizaje, y miramos nuestra vida hacia atrás, tenemos tendencia a decir de que nos demoramos mucho tiempo en aprenderlo. ¿Pero qué es mucho tiempo? ¿Cómo sabríamos que es mucho tiempo o que tal vez es poco? ¿Cómo podríamos saber eso? ¿Contra qué o contra quién estamos comparando para decir que eso es mucho o eso es poco? Entonces, cuando decimos que nosotros nos hemos demorado demasiado en aprender lo que necesitamos, que nos hemos demorado demasiado en aprender nuestras lecciones, decir eso es
es injusto con nosotros. Es tratarnos mal de un modo innecesario. Y quizá esa también sea otra lección para algunos de nosotros. Aprender a no tratarnos mal por no haber sabido hacer las cosas antes. De no tratarnos mal por no haber aprendido algo antes. Y ser capaz de reconocer que aunque hay cosas que de seguro no debimos haber hecho, las necesitábamos y las necesitábamos tal y como fueron. No más y no menos. Cuando somos injustos con nosotros, en este sentido, es no reconocernos. Y quien no lo hace, siempre miente porque se miente a sí mismo. Cuando nosotros no nos reconocemos, estamos mintiendo a nivel profundo. Y eso suele generar una sensación de desconfort que no es fácil salir de allí porque tratamos de enmascararla o de esconderla o de etiquetarla y no nos damos cuenta lo sencillo que es reconocernos. Y esta idea de no reconocernos y de castigarnos y de ser injustos con nosotros por no haber aprendido una lección antes de lo que nosotros creemos que deberíamos haberlo hecho, nos ofrece una pregunta, y la pregunta es, ¿cuál es la toma de conciencia que necesitamos ahora para salir de ese tipo de expiación? Recuerda que nosotros fundamentalmente encarnamos por dos razones, para expiar o derechamente ya para el aprendizaje siguiente. Cuando ya tenemos, comillas, resuelto lo que teníamos pendiente y solamente vamos en el avance hasta ese momento. No es que nunca más vamos a caer en una expiación o que no podríamos volver a caer en una expiación. La conciencia y el centro, el eje, no es que tú llegas a un equilibrio, a un eje, a un centro y pones una banderita y de ahí no te mueves nunca más. Es dinámico, requiere de disciplina y de nuestra atención permanente. ¿Por qué? Porque lo natural es que tengamos tendencia a movernos hacia un lado o hacia el otro, pero no pasa nada. Es normal, es así. De lo único que se trata es que si nos damos cuenta que nos movemos hacia un lado, a través de nuestra conciencia, nos movemos al centro. Si nos movemos hacia el otro lado, otra vez, a través de nuestra observación consciente, nos movemos hacia el centro. Y eso es todo. Y cuando a veces no logramos estar en lo que pudiera ser el centro, bueno, lo más cerca del centro posible. Que con castigarnos por los errores o ir por el camino del sufrimiento para enmendar nuestros errores. Y recuerda que hacia atrás nosotros no podemos reparar, la reparación siempre es hacia adelante. Y la única manera de corregirnos no es castigarnos. Si alguien quiere castigarse, bueno, está bien, es una opción, pero no es la única. Eso es lo que se dice. ¿Y cómo sabemos que estamos en la expiación? Bueno, porque vivimos en la culpa, en el remordimiento y en el castigo. Ahora, déjame que te haga otra pregunta, por favor. ¿Vivir en la culpa, en el remordimiento y en el castigo, acaso no es también una forma de indiferencia? Por haber cometido un error, nosotros perdemos la mirada contemplativa, perdemos la visión de lo que hicimos. Sí, es verdad. Y eso en un plano conductual nosotros tenemos cómo resolverlo, Ale. Ayer hablábamos un poco de esto, hoy día tal vez hable un poco más, pero tiene que ver con el vínculo que existe entre los aprendizajes más profundos y más elevados que nosotros hacemos y que los hacemos aquí en tantos seres humanos. A veces las personas se pierden porque creen que
ser espirituales significa ser como ángeles caminando en la tierra, y la verdad es que no hay nada más angelical que ser un humano. Y en tanto humano, bueno, tendremos que vivir lo que significa ser un ser humano. Y parte de eso significa aprender a relacionarnos conductualmente, emocionalmente, psíquicamente, afectivamente con los otros. Como suelo decir yo, medio en broma, medio en serio, es fácil andar de iluminado por la vida si se vive solo en una montaña, pero ilumínate rodeado de gente, con todas esas personas que sí creen que pueden dañar a otros o lanzarle la primera piedra, o a veces nosotros mismos sí hemos caído también en ese tipo de conducta. ¿Y qué es lo que esas personas nos enseñan cuando lo hacen hacia nosotros? ¿Cuál es la potencia que nosotros podemos actualizar? ¿Y cuál es la acción que se corresponde con esa toma de conciencia y para que se produzca esa actualización de potencia en nosotros? Y no caer ni en la impotencia ni en la omnipotencia. Ok, porque fíjate, esa no acción es la forma que nosotros creemos que va a enmendar, que va a corregirnos. Y en realidad cuando nosotros ponemos el error al frente y nosotros nos escondemos detrás del error, adivina lo que estamos haciendo, estamos expiando. Estamos encerrados en la culpa, en el castigo, en el remordimiento, en el resentimiento, etc. Y si hay una forma de envenenarse lentamente, ese es el resentimiento y el remordimiento. Piénsenlo. ¿Cuánto se envenena el alma, cuánto se envenena un ser con el remordimiento y con el resentimiento? Y por supuesto, cuánto deja de actuar. Es reconocer que los errores son propios del aprendizaje, que son un mecanismo de ajuste y que aquellos errores que nosotros hemos cometido merecen nuestro respeto, porque son parte de nuestra experiencia, son parte de nuestro proceso de ajuste. Es una forma de indiferencia y somos indiferentes con nosotros mismos porque nos hacemos indiferentes de nuestros dolores. ¿Y qué significa hacernos indiferentes de nuestros dolores? Queremos esconderlos, no los queremos ver, no los queremos atender. Entonces, vuelve a hacerse la pregunta. Si puedes ver que vivir en la culpa, vivir en el remordimiento, vivir en el autocastigo, es una forma de indiferencia. Tampoco significa que tiene que ser lento, es al ritmo que necesita. Y cada paso es importante. Y todos los pasos valen para que nosotros podamos finalmente tener esa comprensión, esa síntesis en nuestro interior. Y no simplemente un discurso que suene bien, sino que una toma de conciencia con el potencial de hacer una transferencia hacia nuestra vida cotidiana. Y entonces así podemos saber de que hemos hecho ya propia una toma de conciencia. Y cada vez que nosotros elegimos crecer, somos ayudados. Y a recordar que elegir crecer es un acto de honestidad, un crecimiento sincero. No cuando andamos buscando un cascabel para entretenernos. Si nuestro deseo de crecer es sincero, vamos a ser ayudados. Y entonces recordar que nadie puede vivir por nosotros lo que nos toca vivir. Podemos ser ayudados, pero lo que sea que nos toque vivir, tendremos que vivirlo. Y recordar que el hecho de vivir lo que tengamos que vivir, por difícil que a veces sea, no significa que por eso tiene que ser de la mano del sufrimiento. También puede ser, aunque difícil, bastante más amable, bastante más llevadero o incluso a veces amoroso el transitar dentro de lo difícil. Que no le des permiso a los hielos ni al frío para que congelen tu corazón, porque el hielo y el frío
tienen una función también al servicio de la vida, pero no es congelar tu corazón. Y si se llegara a congelar es porque tú le diste permiso y solo tú lo puedes descongelar. Pero no permitas que el hielo y el frío lo congelen. No es la función que ellos tienen, aunque puedan a veces hacerlo. Y evita enamorarte de tus éxitos, pero también evita enamorarte de tus fracasos. Y solo pregúntate, ¿qué me enseña esto o qué me recuerda esto? Mira, la María Soledad dice, el desarrollo personal, vivir en el centro es lo mismo o distinto de ampliación de conciencia. Ok, es buena la pregunta, Sole. El desarrollo personal o el crecimiento personal lo que hace nos ayuda a empezar a vivir en el centro. Y recuerda entender que vivir en el centro es dinámico, o sea, se mueve hacia allá y hacia acá. Entonces, el desarrollo personal, el crecimiento espiritual, el desarrollo de la conciencia, lo que hace es nos ayuda a soltar todo lo que impide que nosotros estemos en el centro, que estemos en el presente, que estemos en el adulto, que avancemos a nuestra realización. Y ese estar más en el centro, ese avanzar en nuestra realización, lo que hace progresivamente es ampliar la conciencia. Como no es verdad, entonces nosotros lo experimentamos como eso que conocemos con el nombre de conflicto. ¿Y por qué es conflicto? Porque no es verdad. ¿O piensas que puede haber conflicto en aquello que es verdadero? No. Exacto, esa es la respuesta. Entonces, no es posible que algo sea causa de sí mismo, por lo que no puede una cosa oponerse a sí misma. La causa eficiente es esta realidad exterior que nos explica el paso de la potencia al acto. Y lo que hace el paso de la potencia al acto, que ya lo hemos visto previamente, es sacar a la materia de su inercia. Por lo tanto, ahí entonces está el movimiento, ahí es donde está la acción. Y nosotros en términos humanos, ¿cómo lo vivimos? A través de la decisión. La decisión, para nosotros, es lo que nos saca de la inercia en la que nosotros estamos para poder hacer un nuevo paso, un nuevo movimiento, actualizar nuestra potencia, y que esa decisión estará alineada con nuestro mayor bien, con nuestro desarrollo más profundo, con nuestro crecimiento, en tanto nuestra conciencia va creciendo, se va expandiendo. Y podemos entonces preguntarnos qué pasa cuando nuestra conciencia en acto todavía está muy restringida. Estoy convencido de que es así y que todos necesitamos aprender esa lección. A algunos nos toca de una manera, a otros les toca de otra manera, pero nadie se escapa de la lección de la impaciencia. Y efectivamente es una debilidad de todos, la impaciencia, y más todavía en el mundo en el que nosotros vivimos en este momento, donde se nos estimula todo a un clic. Entonces imagínate, lo que es una de nuestras debilidades y se nos estimula todo con un clic. Pero eso es como pretender colocarse luces de neón o las luces de un árbol de Pascua para andar iluminando, ¿no? Pero un alma que brilla no necesita colocarse luces de neón alrededor. Un alma que brilla no necesita que alguien le vea para que brille. Un alma que brilla, brilla porque puede hacerlo. Con las preguntas profundas sucede igual. Entonces, fíjate ahora, cuánto más fácil resulta abrir un espacio en nuestro interior para acoger la grandeza y la delicadeza de nuestras almas.
más allá de lo cotidiano y más allá de las experiencias que hemos vivido. Pero ¿qué sucede en tu alma cuando ves el rostro de alguien así, ajado, mustio, marchito, y que de pronto su rostro brilla con una esperanza? ¿Qué le sucede a tu alma? ¿Eres consciente de lo que sucede en tu alma cuando ves el rostro de alguien afligido de esa manera y que de pronto su rostro se ilumina con una esperanza? ¿Qué sucede en tu alma? Escríbeme ahí en la cajita del chat si eres consciente de qué sucede en tu alma y que a veces su rostro puede iluminarse solo con una sonrisa sincera de parte nuestra. E incluso con nuestro silencio. Claro, Venecia dice que su corazón late de emoción. Así es, porque a nivel profundo nos reconocemos en ese mismo brillo y nos reconocemos como parte de un todo y que finalmente vamos todos juntos. Les es grato, dice la María Soledad. Entonces, mira, cuando nosotros atestiguamos, cuando nosotros vemos florecer alegría allí donde antes no se veía otra cosa que desesperación o tormento, todos brillamos un poco más, todos nos alegramos un poco más, todos nos emocionamos un poco más. Y sigue allí, en tu interior, de la mano de la alegría, de la mano de la esperanza, y suelta. Y sigue respirando, siempre de la mano en tu interior de la alegría y de la mano de la esperanza, y vuelve a soltar. ¿Y qué es lo que soltamos? Soltamos todo aquello que nos impida continuar de la mano en nuestro interior de la alegría y de la esperanza. Eso es. Ya es que la respiración se haga normal, de la mano de la esperanza, de la mano de la alegría. Y todo lo que lo impida, lo soltamos. Y así vamos caminando en nuestra vida, internamente tomados de la mano de la alegría y de la esperanza. O por el hecho de que todavía no vemos los frutos que quisiéramos, despreciamos la semilla. Pero en la semilla está todo el potencial de lo que un día será fruto. Un fruto para sí, la realización. Y que sabemos que la realización no es una meta, es un puente. Y también un fruto para la vida. ¿Y sabes lo que ocurre cuando llegamos a este punto? Cuando, cuando llegamos a esta realización, cuando podemos reconocer la fuerza, la importancia, el valor de la semilla y que de ella depende el fruto y no al revés, y que lo importante es la semilla, no el fruto, que para ir hacia arriba primero necesitamos raíces profundas, necesitamos ir bien adentro y que cuanto más adentro vamos, mientras más profundas las raíces, más segura y más probable es la altura. Lo que ocurre con este fruto para sí, con esta realización también para la vida, es que literalmente toda la existencia celebra con nosotros.
Es como si la vida se pusiera a cantar junto a nosotros y a celebrar junto a nosotros. Ese disfrutar, esa fruta. Y esa es la diferencia entre los que creen y los que disfrutan. Los que creen piensan que lo importante es el fruto. Los que disfrutan saben que lo importante es la semilla. Porque ¿qué es disfrutar? Dar frutos. Quizá en este curso no pude poner una escalera para ti. Quizá yo no soy uno de esos que vino a poner escaleras. Pero si tan solo he podido dejar un peldaño disponible, si tan solo he podido dejar un peldaño, y este peldaño puede servir a tu desarrollo más profundo, a tu conciencia y a tu mayor bien, sea ahora o en otro momento, entonces esto ha tenido sentido. Aunque no depende de mí. Y quién sabe, tal vez la vida, ese peldaño también lo hace disponible para muchos más.